Realmente el animal intelectual falsamente llamado hombre, todavía no tiene cuerpo astral. El animal intelectual solo tiene cuerpo de deseos, cuerpo molecular, eso es todo. Corrientemente a este vehículo se le denomina cuerpo astral, pero realmente ese no es el cuerpo astral. Nosotros necesitamos crearnos un cuerpo astral si es que realmente anhelamos el nacimiento de Cristo en nuestro propio corazón. El hidrógeno Si-12. El organismo humano es una verdadera fábrica. El organismo humano transmuta hidrógenos groseros en hidrógenos sutiles. Del aire extraemos muchas sustancias que la ciencia ignora. Al inhalar introducimos los hidrógenos en nuestro cuerpo, y al exhalar perdemos las partículas más finas de estos hidrógenos, si no somos capaces de retenerlas sabiamente. A fin de poder retener dentro de nuestro organismo las sustancias más finas, es necesario poseer cierta cantidad de dichas sustancias correspondientes, entonces estas últimas sirven de imán que actúa sobre el aire inhalado, atrayendo siempre las sustancias más finas. Nuevamente llegamos a la vieja ley de la alquimia. A fin de producir oro, es necesario tener cierta cantidad de verdadero oro. El Evangelio dice, al que tiene se le da, y mientras más tiene más se le da, pero al que nada tiene nada se le da, y hasta lo que tiene le será quitado. Realmente toda la alquimia es solo una descripción alegórica del laboratorio de nuestro cuerpo físico y de la transformación de las sustancias groseras en sustancias más finas. El nuevo nacimiento de que tanto hemos hablado en todos nuestros pasados mensajes, es absolutamente sexual. Un gran sabio dijo, el hidrógeno Si-12 representa el producto final de la transformación del alimento en el organismo humano. Esta es la materia con que trabaja el sexo y que fabrica el sexo. Es semilla o fruto. Es claro que el hidrógeno sexual se procesa en el organismo humano de acuerdo con las 7 notas de la escala musical. Desde el Do hasta el Si. Empero el hidrógeno Si-12 puede pasar al Do de la siguiente octava superior con la ayuda del maitana, magia sexual, arcano AZF. La unión sexual del hombre y de la mujer durante el maitana, sin eyaculación del enseminis, produce una segunda octava superior desarrollando un nuevo organismo independiente, luminoso y resplandeciente, muy diferente del que usan los desencarnados. Ese nuevo organismo es el verdadero y legítimo cuerpo astral. El cuerpo astral realmente nace del mismo semen, de la misma sustancia, de la misma semilla que da origen al cuerpo físico, lo único que difiere es el procedimiento. El fondo íntimo, el vitalismo de la célula viva se satura con el hidrógeno Si-12, y cuando ya todas las células orgánicas están totalmente saturadas e impregnadas con este hidrógeno sexual, entonces cristaliza esa sustancia en la forma espléndida del cuerpo astral. Esto es lo que en alquimia se conoce como la transmutación del plomo en oro. Realmente solo las personas que tienen cuerpo astral viven conscientes en los mundos internos, tanto durante el sueño del cuerpo físico, como después de la muerte. En la literatura ocultista se le da el nombre de cuerpo astral al cuerpo de deseos mencionado por Max Handel. Realmente el cuerpo de deseos reemplaza por ahora al cuerpo astral, pero no es el cuerpo astral. El cuerpo de deseos es un cuerpo molecular frío, fantasmal, inconsciente. El cuerpo de deseos es el cuerpo de la muerte que usan los desencarnados comunes y corrientes. Alimento del cuerpo astral. El cuerpo astral es el vehículo espléndido y maravilloso que usan normalmente los ángeles y maestros de la Gran Logia Blanca. Este vehículo luminoso después de nacer necesita también su alimento para crecer, desarrollarse y fortalecerse. Es urgente saber que el alimento para el cuerpo astral es fabricado por el organismo humano, el cual se sostiene con el hidrógeno 48, pero el excedente de este hidrógeno, se convierte en hidrógeno 24 con el que se alimenta el cuerpo astral. El iniciado no debe malgastar el hidrógeno 48 a fin de tener un buen excedente de dicho hidrógeno, para elaborar el hidrógeno 24 que ha de servir de alimento básico al cuerpo astral. Un gran maestro hablando sobre este asunto, dijo, la energía se malgasta especialmente en las emociones innecesarias o desagradables, ya sean estas posibles o imposibles, en los malos modos, en la prisa innecesaria, en la nerviosidad, en la irritabilidad, en la fantasía, en el soñar despierto, etc. La energía se despilfarra con el mal funcionamiento de los centros, en la tensión innecesaria de los músculos, tensión que no guarda ninguna proporción con el trabajo producido,
en el interés que ponemos en las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, o a la gente que nos rodea y que en verdad, no tienen el menor interés real, en el constante desperdicio de la atención, etc. El organismo recibe del exterior hidrógenos groseros, materia prima que debe transmutar mediante la alquimia en hidrógenos sutiles que deben cristalizarse luego en forma muy especial, para crear los cuerpos internos. El astral es una cristalización espléndida del hidrógeno Si-12. Así como el cuerpo físico es engendrado mediante el acto sexual, así también el cuerpo astral es engendrado mediante el acto sexual. Así como nace el cuerpo físico, así nace el cuerpo astral, así como el niño necesita alimento para el crecimiento de los tejidos, así también el cuerpo astral necesita el hidrógeno 24 como alimento para lograr el desarrollo y crecimiento. El crecimiento interior, el desarrollo de los cuerpos interiores, el astral, el mental, etc. es un proceso material completamente análogo al crecimiento del cuerpo físico. El cuerpo mental. Es muchísimo lo que se ha hablado sobre la mente en la literatura pseudo-ocultista, pseudo-esotérica, etc. Nosotros siempre nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿a qué mente se referirán los ocultistas? Tenemos millares de mentes, ¿a cuál de ellas querrán referirse? Realmente la pluralidad del yo es la base de la pluralidad de la mente. El yo es legión de diablos, cada diablo tiene su mente propia. La máquina orgánica está bajo el centro de muchos diablos que ni siquiera se conocen entre sí. Diablos que riñen entre sí. Diablos, que se pelean por la supremacía. Diablos del deseo, diablos de los recuerdos, apetencias, temores, odios, violencias, pasiones, envidias, codicia, lujuria, orgullo, celos, ira, etc. La mente no tiene individualidad y sin embargo los textos pseudo-ocultistas hablan maravillas sobre la individualidad humana. Causa dolor tanta ignorancia. La egolatría es la base de la ignorancia. Necesitamos disolver el ego reencarnante. Solo disolviendo el ego, solo muriendo el mí mismo, solo desegoistizándonos, nos individualizamos. Empero la individualidad no es todo, más tarde tenemos que llegar a la sobreindividualidad. La mente debe pasar por una suprema muerte y por un supremo nacimiento. Es necesario que muera el ego. Es urgente que nazca el cuerpo mental. Debemos trabajar con la muerte, debemos trabajar con la vida. Con la muerte trabajamos basados en comprensión profunda. Con la vida practicamos magia sexual. Vamos muriendo poco a poco. Vamos naciendo poco a poco. Necesitamos morir de instante en instante. Necesitamos nacer de instante en instante. Mediante el maitana, magia sexual, el hidrógeno Si-12 después de cristalizar en el cuerpo astral, recibe un nuevo SOC que le coloca en el do de una tercera octava musical. Entonces adquirimos cuerpo mental. Ese es el sistema para lograr un cuerpo mental. Así nace el cuerpo mental. El cuerpo mental nos da verdadera individualidad mental. El cuerpo mental nos convierte en individuos. Solo con el cuerpo mental nos individualizamos. Es falso decir que ya estamos individualizados. Hoy por hoy solo somos máquinas controladas por la legión del yo. Eso es todo. El excedente de las sustancias vitales no gastadas en el cuerpo astral, puede entonces utilizarse para la alimentación del cuerpo mental. El hidrógeno 24 al no ser gastado totalmente en el cuerpo astral, se convierte en el hidrógeno 12 que sirve para alimentar al cuerpo mental. Un gran maestro dijo, todas las sustancias para la manutención de la vida del organismo, para el trabajo psíquico, para las funciones elevadas del consciente y para el crecimiento de los cuerpos superiores, las produce el organismo a base de los alimentos que recibe desde afuera. El organismo recibe 3 clases de alimentos. Primero, el alimento corriente que ingerimos todos los días. Segundo, el aire que respiramos. Tercero, nuestras impresiones. El proceso de transformación de las sustancias que entran al organismo, la transformación de las sustancias groseras en más finas, se encuentra bajo el gobierno de la ley de las octavas musicales y el cuerpo mental. Vamos ahora a estudiar el cuerpo de la voluntad consciente. El cuerpo de la voluntad consciente. Las gentes creen que tienen voluntad consciente cuando en realidad solo tienen deseos que, concentrados en tal o cual dirección,
Son dominados falsamente como fuerza de voluntad, cuando en realidad solo es fuerza del deseo. Necesitamos adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Este es conocido en la literatura ocultista como cuerpo causal. Faquires, monjes, yogis y gnósticos, coincidimos todos en el propósito de adquirir el cuerpo de la voluntad consciente, porque sabemos muy bien que dicho cuerpo es el que nos hace inmortales en el sentido más completo de la palabra. Realmente solo es posible adquirir dicho cuerpo con el maitana, magia sexual, o arcano AZF. El fakir logra el dominio de su cuerpo físico y vigoriza su fuerza de voluntad, pero no logra adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. El monje logra el completo control de sus emociones, pero no consigue el cuerpo de la voluntad consciente. El yogi logra el control total sobre su mente, pero no logra adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Fakires, monjes, yogis, tienen que resolverse a trabajar tarde o temprano con el hidrógeno Si-12 con el propósito de adquirir realmente el cuerpo de la voluntad consciente. El excedente del hidrógeno Si-12, después de haber cristalizado como cuerpo mental, necesita de un SOC adicional que lo colocará en la nota do de una cuarta octava de la escala musical. La cuarta octava de la escala musical origina la cristalización del hidrógeno Si-12, en la forma resplandeciente del cuerpo de la voluntad consciente, que nos hace inmortales. El excedente del hidrógeno Si-12 no gastado en el cuerpo mental, se convierte entonces en hidrógeno 6 con el cual se alimenta el cuerpo de la voluntad consciente. Solo quien ya tiene el cuerpo de la voluntad consciente posee realmente eso que se llama voluntad verdadera. Quien posee el cuerpo de la voluntad consciente ya no es víctima de las circunstancias, es capaz, muy capaz de determinar las circunstancias, ya éstas no lo determinan a él. Los cuatro cuerpos. En el esoterismo cristiano los cuatro cuerpos son llamados cuerpo carnal, cuerpo natural, cuerpo espiritual y cuerpo divino. El físico es el cuerpo carnal, el astral es el cuerpo natural, el mental es el cuerpo espiritual, y el causal el cuerpo divino. Realmente antes de tener estos cuatro cuerpos, solo somos animales intelectuales y nada más. Solo quien ya posee los cuatro cuerpos puede encarar a su espíritu triuno 15, a su mónada divina, para convertirse en un hombre de verdad. El problema del alma. Muchas gentes nos han escrito aterrorizadas por nuestra afirmación aquella de que todavía el hombre no tiene alma. Algunos nos han calificado de materialistas. El hombre realmente tiene dentro, la esencia para fabricar alma, una fracción de su principio causal, el material psíquico con el cual debe fabricar alma. La esencia se transforma en alma disolviendo el yo. Este último gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Disuelto el yo se acaba el gastador y entonces la esencia se robustece, hasta transformarse en alma que puede ser mortal o inmortal. Es mortal si no recibe el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego sagrado solo resulta de la transmutación inteligente de nuestras secreciones sexuales mediante el maitana. Los cuatro cuerpos, la esencia y el espíritu. Quien ya posee los cuatro cuerpos, quien ha fabricado alma trabajando con la esencia y realmente ama a la humanidad, se da el lujo de encarnar su mónada divina. Esta mónada es espíritu divino y alma cósmica. Esta mónada es triuna, inmortal y está más allá de la eternidad y del tiempo. Max Handel denomina al espíritu triuno con los nombres de espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Los teósofos denominan a esta tríada, Atman Buddhi Manas. Realmente solo poseemos de esta tríada divina una fracción, la esencia, la materia prima para fabricar alma. Es falso asegurar que el espíritu triuno ya esté metido dentro del cuerpo. Tenemos primero que edificar el templo, crear los cuatro cuerpos, sobre la piedra viva, el sexo. Solo quien posea los cuatro cuerpos puede encarnar a su tríada divina. Solo quien encarna a su divina tríada es hombre de verdad. El animal intelectual llamado falsamente hombre solo es un embrión, con posibilidades de desarrollo que pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No es una ley que esas posibilidades se desenvuelvan, lo más natural es que se pierdan definitivamente. La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución o retroceso son leyes puramente mecánicas que nada tienen que ver con la autorrealización íntima.
Quien quiera autorrealizarse a fondo necesita de la revolución de la conciencia. Cuando disolvemos el yo hay revolución de la